Venimos a hablaros de los riesgos de una gestión financiera deficiente y de cómo podemos liderar el crecimiento de un negocio en un entorno financiero incierto. Para ello, hoy contamos con Agustín Serrano, ¿vale?, con más de 30 años de experiencia en la gestión financiera de pymes internacionales, convertido hoy en el CEO y founder de Finergia, el primer software de planificación financiera en la nube. También nos acompaña Jordi Altimira, que es CEO de Advisor, una startup dedicada a asegurar el crecimiento de las pymes, mediante el establecimiento de la mejor estrategia financiera para cada caso, ¿vale? Durante este webinar yo os voy a realizar una serie de preguntas, ¿vale? Y vosotros, bajo vuestra experiencia, nos aportáis vuestros conocimientos para ver cómo podemos afrontar todas estas situaciones. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes, o lo primero que debemos tener claro, ¿vale?, es que qué riesgos conlleva no tener implementada una estrategia financiera dentro de una empresa. Muy bien, pues Jordi, a los honores. Va, pues empiezo, si queréis. Gracias, Evelyn, por la presentación y Agustín. Bueno, hay tres niveles de riesgos para mí, ¿no? En primer lugar, el más esencial de nivel de riesgo es no tener la tesorería bien gestionada, ¿no? Es decir, ese para mí es la primera capa de pintura cuando no tienes una planificación financiera, es que la tesorería te baile, ¿no? Entonces, hombre, las empresas no tienen que ser gestionadas solo desde un ámbito estratégico, porque la implementación es muy importante, la estrategia también, pero la implementación tiene un gran peso. Pero de lo peor que puede pasar en una compañía es cuando viene gobernada por la necesidad de caja. Cuando dices, oye, se me está acabando la caja, o tengo un impasse de tesorería, o tengo un problema de liquidez. Entonces, una mala planificación financiera me puede llevar a que el gobierno de la compañía venga dado por ese motivo. Oye, pues ahora no puedo contratar talento cuando tengo una oportunidad de captación de talento espectacular porque he hecho una mala planificación. Yo tenía un profesor en el IES, que era José Antonio Segarra, que siempre comentaba lo siguiente, ¿no? Es decir, las finanzas no hacen la empresa, pero se la pueden destruir, ¿no? Una mala gestión realmente la puede llevar mal, ¿no? Para mí, la segunda capa de pintura es no dibujar bien el business plan, no tener bien claro las métricas claves de negocio, el input y el output de cada una de las áreas, es decir, el input y el output de cada una de las áreas de trabajo, y no tener bien parametrizadas las desviaciones que tú vas teniendo, ¿no? Entonces, es importante, te puedes desviar de un business plan, primero hay que tenerlo, primero hay que pensarlo, luego hay que pensar los procesos y los KPIs claves para, en caso de desviarte, lo cual puede suceder, pues sí que puedas tener una racional y una explicación clara, ¿no?, de cómo actuar, ¿no? Y finalmente, para mí, una mala planificación financiera pues te lleva a que el coste del capital de financiación de ese business plan sea muy elevado. Es decir, como que no lo tienes planificado, pues la combinación de inversión privada y apalancamiento público, bancario, etcétera, es una combinación que no tienes bien dibujada. Con lo cual, o bien pones la compañía en demasiado riesgo financiero porque coges más deuda de la cuenta, o bien pones un coste capital enorme porque captas más capital privado, que es el más caro, más del necesario, ¿no? Entonces, fijaros que al final, pues yo creo que hay estos tres niveles, ¿no? Pues un problema de tesorería, problema de negocio y business plan en general, y problema asociado a lo que sería la financiación del proyecto, que se desajuste en cuanto a un concepto de coste capital y riesgo financiero, ¿no? Jordi, me parece estupenda realmente tu explicación y muy clara. Yo añadiría con datos, sencillamente con datos, porque es que no hay nada más que añadir, son los tres grandes ejes, ¿no? Pero sí que añadiría que para que entendamos la importancia realmente de una buena planificación financiera, añadiría que, por ejemplo, a nivel estadístico, en el año 2019, justo antes de la COVID, cada día cerraban en torno a unas 1.000 empresas, que se dice muy rápido. O sea, dicho de otra forma, en el año 2019 se cerraron en torno a unas 365.000 empresas. Si analizamos un poco las causas, vemos que, por un lado, y mira, hago también referencia a otro profesor de IES,
en este caso a Luis Huete, no sé si lo conoces. Él, digamos, manifiesta, y hay algún vídeo por las redes que lo explica, manifiesta que la segunda causa de muerte prematura de las empresas es justo en la caja. ¿Vale? Entonces, evidentemente estamos poniendo en este momento, digamos, el punto sobre la I. O sea, tenemos 3 ejes, como bien has comentado, y al final todo viene a morir a un aspecto fundamental. ¿Tengo caja o no tengo caja? Si no tengo caja, no puedo continuar. Bien, creo que aquí resumimos, digamos, pues los riesgos de no llevar a cabo una buena planificación, una buena estrategia financiera. Adelante, Evelyn. Creo que tienes alguna pregunta más. Las preguntas que creo que serían interesantes, ¿vale? En un contexto de complejidad e incerteza, ¿vale? ¿Qué principios básicos debe regir la gestión de una empresa? Perfecto. Juan, en este caso, si quieres, pues voy a responder yo. Hay 3 principios básicos también. ¿Vale? Al final, ¿de qué se trata? Primero, de disponer información útil y actualizada para tomar decisiones. Fijaros que de alguna manera va muy vinculado a lo que explicaba Jordi. ¿Vale? O sea, si yo tengo un business plan, si yo tengo un control de mi tesorería, yo estoy teniendo información y no un control, sino una planificación, una previsión. Yo estoy empezando a tener una información de qué puede ocurrir, digamos, en las próximas semanas, en los próximos meses. Eso es muy importante, que los líderes de las empresas dispongan en todo momento de una información de calidad. ¿Vale? En segundo lugar, volvemos a insistir en el tema de la prevención. La prevención o la planificación para reducir riesgos. O sea, si somos capaces de ejecutar y no solo ejecutar, sino controlar una buena planificación, hablamos a nivel presupuestario. Al final, el business plan, estamos hablando también de presupuesto, del budget de la empresa. ¿Vale? Entonces, si tenemos una buena previsión y un buen control, esto nos va a permitir reducir, digamos, los sobresaltos de la empresa. ¿Vale? Y en tercer lugar, un principio también básico es la optimización de recursos. En un entorno en el que efectivamente sufrimos incerteza, es complejo, sobre todo tenemos que tener ahí digamos, la posibilidad o la capacidad, mejor dicho, de optimizar los recursos de la empresa. Evidentemente, esto de la optimización nos lleva a aspectos, ¿vale? Como lo que hoy en día, vamos a decir, se está lanzando, que es todo el proceso de digitalización de la empresa. Es un aspecto muy importante hoy en día que no debemos obviar en la pequeña y mediana empresa, que es donde creemos que todavía hay mucho recorrido. Sí, no, muy de acuerdo con Agustín. Bueno, yo añadiría un poco, quizá lo que os voy a comentar, pues encaja más, bueno, encaja creo que también en la pyme, pero quizá en los proyectos más de nueva creación, pues todavía quizá tiene más relevancia, ¿no? Al final, en un contexto de incerteza, o al emprendedor o al empresario, yo creo que es como el trader de bolsa, ¿no? Es decir, ¿qué prefiere el trader de bolsa? ¿Un mercado calmado o un mercado que sube y baja y que realmente hay mucho movimiento, ¿no? Pues prefiere más la segunda opción, ¿no? Allá se encuentra más cómodo. Yo creo que el empresario, el emprendedor, fijaros que en inglés empresario y emprendedor pues se juntan en una misma palabra, que es entrepreneur, ¿no? Y creo que pues que creo que aciertan los ingleses, los anglosajones en esa única definición. Yo creo que tiene que amar, tiene que abrazar la incertidumbre. Yo creo que es positiva. Y aquí, un poco financieramente, pues creo que expresaría un poco el concepto de Taleb, de Najib, en su libro Antifrágil, ¿no? Que es, pues tienes que proteger la fragilidad que conlleva ese contexto externo, pero también pienso que hay que dejar un cierto recurso financiero para la opcionalidad. Porque en ese contexto de olas, bueno, pues te puedes surfear en algún punto donde ese cojín de opcionalidad te permita pues marcar una diferencia competitiva, ¿no? Entonces, yo os diría eso, que esos momentos que vienen
bueno, son relativamente malos para un empresario. Es decir, creo que debe tener esa agilidad de saberse adaptar y ese cojín financiero para también pues, realizar ese trabajo de adaptación, ¿no? Creo que sí es muy interesante. Dentro de la información como tal que requiere un empresario, ¿qué aspectos son más relevantes a destacar? Esta es una pregunta complicada, ¿eh? Pero bueno, si quieres me lanzo yo un poco a primero responderla, ¿no? A ver, yo ahora voy a dar un caso muy concreto, ¿no? Nosotros como empresa somos un B2B, somos una empresa que capta a otras empresas como clientes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar la compañía como un seguido de funnels y embudos y yo hace un par de años pensaba que el funnel era una foto, ¿no? Era un funnel, pues tenía diferentes etapas y era una foto y en esa foto había pues volumen. Yo soy ingeniero industrial y lo que voy a decir es un poco ingenieril, pero hacer esa traducción creo que sirve. Yo pensaba el funnel como una foto y un volumen, ¿no? Un volumen de agua, donde había metros cúbicos en diferentes etapas del funnel, ¿no? Y hace un año me di cuenta que el funnel no es un volumen, una piscina, sino que el funnel es un flujo. Y lo que tienes que hacer es tirar dos fotos en tu embudo, es decir, digamos, en una semana, tirar dos fotos y ver cómo se mueve ese funnel, ¿no? Ver cómo esa circulación sucede, ¿no? Entonces, en la empresa hay muchos funnels. Hay funnels para captar cliente, hay un funnel para captar talento, hay un funnel para captar capital de inversor privado, hay un funnel para realizar un proyecto tecnológico. Es decir, la empresa está compuesta de millones no, pero sí de 5, 6, 10 funnels, ¿no? Lo primero que tienes que intentar es que todos los funnels circulen. Es decir, que haya circulación. Y hay que poner recursos para que esa circulación suceda, ¿no? Y se mueva, ¿no? Lo que hay que medir son metros cúbicos por segundo. Hay que medir el caudal, hay que medir cómo se mueve esa circulación a lo largo de las diferentes etapas en un horizonte temporal, ¿no? Luego, cuando empiezas a dominar más la compañía y a gobernarla mejor, pues puedes desviar el agua hacia donde quieres. Primero que circule, luego la desvías donde a ti te interesa, ¿no? Y eso al final tiene una lógica de input y output y tiene una lógica de coste-beneficio, ¿no? Es decir, puedes traducir ese recurso que provoca esa circulación y los costes que eso conlleva y la obtención en cuanto a ingreso que se traduce de ese dibujo, ¿no? Entonces, al final, las famosas métricas o los KPIs no dejan de ser mediciones de estos diferentes funnels que tenemos. Oye, ¿qué me cuesta captar al cliente? ¿Y qué me cuesta captar al talento? ¿Y qué me cuesta captar el capital? ¿Y qué me cuesta desarrollar la tecnología? ¿Y qué obtengo a nivel de output de realizar esos trabajos, siendo conscientes pues, que el coste de oportunidad siempre es uno de los mayores costes y es el que cuesta más de medir, ¿no? Pero yo os diría que un poco, pues yo me lo imagino un poco de esta manera, ¿no? Agustín, ¿quieres añadir algo? Sí, realmente en la línea de lo que está comentando Jordi, digamos, y de una forma, si quieres, un poquito más, más aterrizada, digamos, para posiblemente nuestro público. Yo pienso que, digamos, en la empresa hay tres tipos de información que al final nos van a llevar a medir cuál es el resultado económico de la empresa, ¿vale? Yo siempre digo que la calidad de la gestión de la empresa, al final la acabamos midiendo con resultados cuantitativos. Y esos resultados cuantitativos acaban siendo resultados económicos. Entonces, yo visualizo particularmente tres grandes bloques a nivel de la información que debemos, como líderes de nuestras empresas, debemos, digamos, controlar o debemos conocer. La primera para mí es conocer el grado de eficiencia de mi empresa. En pocas palabras, sería un poco el DAFO, pero en la parte interna, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas?
¿vale? Ese es un bloque que todo empresario debe intentar conocer de su empresa, todo emprendedor tiene que tener esa información y tiene que estar siempre, digamos, cuestionándose realmente cuáles son esas debilidades, cuáles son esas fortalezas para, evidentemente, poder crecer, ¿no? Poder minimizar y convertir las debilidades en fortalezas, como se suele decir, ¿vale? Y, evidentemente, maximizar las fortalezas. Luego, como bien apuntaba Jordi también, está el tema de la información económica, ¿vale? O sea, debemos conocer a través de indicadores, podemos hablar, en mi época se hablaban de ratios económicos, hoy en día hablamos de KPIs, ¿vale? Pero al final, de una manera o de otra, estamos hablando de lo mismo. Tenemos que monitorizar nuestra empresa, debemos conocer cuáles son los, digamos, los aspectos de un punto de vista económico, porque al final hemos de tener en cuenta que hablamos de ventas, o hablamos de marketing si queremos, pero es que todo al final debemos entender que se traduce en ratios económicos, en KPIs económicos, ¿vale? Entonces eso es muy importante para afrontar una época ya no de incerteza. Además estoy totalmente de acuerdo con Jordi, que es que los empresarios, los emprendedores, tenemos que aprovechar las épocas, porque al final, efectivamente, la economía es cíclica, con lo cual, cuando uno decide llevar a cabo, digamos, un emprendimiento, no puede pensar que va a vivir siempre en un entorno, digamos, cómodo. Todo lo contrario. Es exactamente todo lo contrario, ¿vale? Con lo cual, yo, un aspecto, y en forma de, digamos, de metáfora, si queréis, una analogía, yo lo que digo, lo que os diría es, una empresa es como un barco, ¿vale? Es un barco que está en el puerto, que tiene, digamos, un patrón. Ese patrón, antes de salir del puerto, tiene que conocer cuál es la ruta que quiere coger, cuál es su destino. Evidentemente, cuando salga del barco, cuando el barco salga del puerto, se va a encontrar que viene una tormenta, que no acaba una tormenta, que viene otra. Pero en el fondo, eso pueden ser oportunidades si lo sabemos gestionar bien, ¿vale? Lo importante es tener, digamos, la información económica realmente, digamos, me sale en catalán, al alcance, digamos, sobre todo a la hora de tomar decisiones, ¿eh? Yo, por mi parte, es lo que quería complementar desde el punto de vista de la información. Fundamental, conocer la organización, todas las áreas de la organización. Yo, por ejemplo, nosotros en Finergia distinguimos la organización en 7 puntos, en 7 áreas, e incluimos un área que se llama conflictividad dentro de la organización, porque también es importante, por ejemplo, ¿no? O el nivel de digitalización. O sea, no solamente estamos hablando de qué ocurre en marketing, qué ocurre en recursos humanos, qué ocurre en las finanzas, no, en todas las áreas de la empresa. Eso es muy importante. Y lo segundo, medidores. Medidores, como bien decía, digamos, Jordi, ¿vale? Unos panels que nos permitan continuamente ir viendo cómo está evolucionando mi empresa. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones a tiempo. Pensemos que uno de los grandes hándicaps que tiene yo hablo en general normalmente de la pyme, uno de los grandes hándicaps que tiene es que cuando conoce la información ya no hay capacidad de reacción. Eso es lo que debemos evitar. Debemos planificar, debemos hacer nuestras previsiones, definir nuestra hoja de ruta como el capitán del barco, ¿vale? Y controlar continuamente nuestra brújula para ver si estamos yendo en la buena. Entonces, en base a esto que nos comentas, Agustín, ¿qué tipo de planificación financiera debemos llevar a cabo en nuestra empresa para disminuir estos riesgos? Vale. Yo lo voy a trasladar de alguna forma digamos, a la solución tecnológica que nosotros en Finergia hemos creado, que no vamos a hablar de ella para nada, hoy no es el entorno o el foro, pero sí, al final es, digamos, lo que define las soluciones tecnológicas que tenemos, define muy bien cuáles son los pasos que realmente debe tener una empresa para tener esa información y tomar el control de su empresa. Entonces, fundamentalmente, para mí, y lo apuntaba al principio Jordi, un business plan, o lo que yo llamaría, en este caso, ya más a nivel operativo, hemos de entender que un business plan es una herramienta estratégica, y cuando hablamos de estratégica estamos hablando que valoramos diferentes años. Yo esto lo trasladaría, vuelvo a la expresión, lo aterrizaría, digamos, a un budget, a un presupuesto anual,
¿vale? Eso es lo primero que necesita, digamos, la empresa, tener un presupuesto, como decía Jordi, de inputs y de outputs. O sea, de entradas, en definitiva, ingresos y de la estructura de gastos. Es lo primero que tenemos que ver cuando hacemos un presupuesto, es que ese presupuesto permita la viabilidad económica de la empresa. Porque si yo hago un presupuesto a pérdidas, ¿vale? Primero, sí que es verdad que tengo una información que es, ostras, he hecho mi presupuesto y ahora con mi estructura de ingresos y costes previstas veo que realmente no es viable mi negocio, con lo cual tengo que ajustar y tengo que tomar medidas, ¿vale? Volvemos a lo mismo, información nos da el poder de decidir y ejecutar. Entonces, en primer lugar, digamos, una planificación presupuestaria, un buen presupuesto, un buen control de ese presupuesto cada mes es muy importante. O sea, yo no puedo hacer un presupuesto y dejarlo ahí, digamos, y al cabo de 6 meses mirar cómo va. No. O sea, debemos revisarlo cada mes. Debemos tener, eso sí, en la medida de lo posible, herramientas, lo que decíamos antes, de optimización de recursos, ¿no? Y lo que decía también y apuntaba muy bien Jordi, el coste, digamos, la oportunidad, el coste-oportunidad. O sea, manejarnos con herramientas de planificación financiera, como es un presupuesto, nos permite, digamos, tener una información. Y evidentemente lo que debemos valorar es el coste, porque nos encontramos que en muchas ocasiones las pequeñas empresas no llevan a cabo esta, digamos, esta acción o no ponen en marcha esta herramienta básicamente por 2 motivos. O porque no tienen tiempo o porque no tienen conocimiento. ¿Vale? Entonces, ahí es donde, digamos, se deben buscar bueno, soluciones, digamos, externas, ¿no? El segundo aspecto dentro de la política presupuestaria, y que quiero hacer especial hincapié por la experiencia, por ya unos cuantos años de experiencia, es el tema de la tarifa de precios. ¿Vale? Fijaros que estamos bajando, digamos, al suelo, estamos bajando a tierra. La tarifa de precios, ¿qué pasa? ¿Cuántas empresas, cuántas pymes conocen cuál es la rentabilidad que le deja cada una de las familias de productos que tiene o cada uno de los servicios que ofrece? Nos sorprenderíamos. Yo a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado verdaderas, bueno, o sea, empresas que debían funcionar muy bien, pero que en un momento determinado tenían un producto que teóricamente era el producto estrella. Y cuando hacías un estudio, digamos, del precio que se le debía aplicar, ¿en base a qué? A la estructura de costes de la empresa, resulta que estaban perdiendo dinero y les estaban arrastrando, digamos, a una situación de liquidez realmente preocupante, con continuas necesidades de financiación externa. ¿Vale? Entonces, un segundo elemento muy vinculado al presupuesto, insisto, es revisar y establecer una tarifa de precios que esté adaptada a la estructura de gastos, los variables, vamos a decir, o de aprovisionamiento, con su estructura de gastos fijos también y con una previsión de ingresos. ¿Vale? Entonces, es un aspecto que hoy yo particularmente quiero hacer especial hincapié porque realmente, digamos, es un elemento, yo a veces digo que es como un cáncer, digamos, en las empresas. ¿Por qué? Porque no se da cuenta el empresario. El empresario no detecta que tiene un producto que contra más vende, resulta que más dinero pierde la empresa, más necesidad de financiación tiene. ¿Vale? Entonces, ese es un elemento, digamos, destacable. Y luego el tercero, evidentemente, es el cash flow. ¿Vale? O sea, la caja de la empresa. La caja de la empresa debemos poder hacer previsiones, debemos conocer qué va a pasar en enero cuando llegue el día 30 y tengamos que pagar los impuestos. ¿Vale? Vamos a tener margen de maniobra para hacer frente a ellos, vamos a tener necesidades de financiación para hacer frente, vamos a tener que aplazarlo. Eso lo debemos saber con tiempo. No, no puede ser que las empresas nos encontremos, que es muy frecuente, que una semana antes de liquidar los impuestos estamos viendo de que no vamos a tener recursos y estamos buscando soluciones precipitadas y evidentemente con un alto coste. ¿Vale? Entonces, para mí, resumiendo, son los 3 grandes elementos, aparte evidentemente de tener un buen cuadro de mando, o sea, tener un cuadro de mando en dashboard. Hoy oímos hablar mucho del Power BI, ¿vale? Hace unos años de las herramientas de Business Intelligence. Bueno, de cualquier manera, lo que es importante es que las empresas, aunque piensen que son pequeñas, aunque piensen que no tienen un volumen para gestionar como gestionan a lo mejor a empresas más grandes o internacionales, sí deben tener
adaptado a su estructura, sí deben tener también un cuadro de mando que les permita conocer en todo momento cuál es su situación. Jordi, te quería hacer a ti una pregunta porque cuando hemos empezado... Esta no la podemos completar, ¿eh? Esta ha sido muy, muy extensa y impecable. O sea que hazme otra, please. Cuando hemos empezado, has destacado que la tesorería era como lo más importante de una empresa para que todo esto funcionara bien en un momento de incerteza que podríamos tener problemas, pues que con la tesorería controlada, ¿qué beneficios nos aporta? Es decir, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo podemos controlar esto? Bueno, yo haría un símil rápido, ¿no? Es decir, si pensamos en el cuerpo humano, pues para mí la tesorería es la respiración. Entonces, hombre, la respiración es lo más importante del cuerpo humano. No lo sé, ahora es indispensable. Es decir, si no respiras, pues no tienes oxígeno, pues lo tienes francamente mal, ¿no? Es decir, vas a durar pues 3, 4, 5 minutos, 10, pero de ahí no pasas, ¿no? Entonces, ahora, una vez respiras o tienes cierto nivel de respiración, es la tesorería lo más importante de la compañía. Bueno, hay otros aspectos en el cuerpo humano. Hay la cabeza, hay los sentimientos, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? Dentro de un organismo vivo, ¿no? Pero yo creo que, claro, otro símil te podría dar, ¿no? Imagínate que tú tienes una gran empresa, ¿no? Tú tienes un Ferrari, ¿no? Es un coche que realmente es espléndido y funciona muy bien, es una empresa solvente, rentable. Pero bueno, claro, si en un momento dado te quedas sin gasolina, pues ya puedes tener un Ferrari que el que viene con un patinete te pasa por la derecha, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es muy parecido, pues es la gasolina, es el oxígeno. Entonces, es algo que tenerlo bien gestionado es esencial. Ahora, tener la tesorería bien gestionada te asegura tener una buena estrategia financiera, un buen business plan, unos buenos KPIs, que las finanzas sean una ventaja competitiva versus un competidor. Hombre, no. Es decir, hay muchas cosas más que tienes que hacer, ¿no? Ahora, lo más esencial es eso, ¿no? Es decir, si no tienes eso, y son cosas a veces muy lógicas, ¿no? Es decir, oye, pues cobra pronto y paga tarde si puedes, ¿no? A nivel de circulante, y ordena bien el cobro, porque a veces tienes que enviar una factura y tienes que llamar y recordarlo, que la acabas de enviar, y esa gestión de estar atento y que esa operativa funcione, pues yo te diría que es lo más básico. Luego que haya una coordinación con la gestoría, ok, y luego que a partir de aquí es donde ya pones pues más nivel, ¿no? Hay un buen nivel de controlling, haya un buen nivel de planificación financiera, que se enlace bien las finanzas con el negocio. Pero bueno, todo este debate, si no tienes oxígeno y no tienes gasolina, pues esos son debates que no tienen sentido, ¿no? Entonces, os diría, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Lo definiríamos así, ¿no? El tener presupuestos a futuro de la empresa. Evelyn, disculpa, a mí me gustaría añadir algo a lo Sí. que dice Jordi, porque sobre todo porque es muy frecuente que veamos en los emprendedores, que veamos en las empresas, que su obsesión es la caja. Y como bien dice Jordi, es verdad, la caja es necesaria. Si no respiro, me ahogo. ¿Vale? Entonces, esa caja es necesaria. Pero yo quiero, digamos, aprovechar digamos, este foro para lanzar la idea de que lo que debemos entender o lo que nos debemos preguntar es, la caja es la causa o la consecuencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? La tesorería, al final, es el resultado de cómo gestiono yo en global mi empresa. ¿Vale? Es la consecuencia de la calidad, volvemos a lo mismo, de la calidad de la gestión que yo realizo en mi empresa. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos enfocarnos en la caja. Y es evidente que necesitamos esa caja para respirar. Ahora bien, no vamos a mejorar esa caja si no mejoramos nuestra gestión interna. Volvemos al ejemplo que ponía antes. Si yo estoy vendiendo un producto por debajo de mi coste,
O sea, evidentemente no debajo de mi coste, digamos, de aprovisionamiento, pero seguramente sí de mi coste de estructura. Si yo estoy vendiendo un producto por debajo de mi coste, jamás voy a tener una caja positiva. Con lo cual, yo quisiera en este webinar también aprovechar para insistir en la importancia, digamos, del presupuesto, ¿vale? De la gestión presupuestaria. Debemos primero evaluar, ¿tengo, digamos, una estructura de ingresos y gastos que hace viable mi negocio? Porque si no es así, sí, en la caja, ¿qué es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones? Es que nos vamos a buscar financiación externa, ¿vale? Soportando un coste y en muchas ocasiones no siendo suficiente. Y entramos en una especie de círculo vicioso que es, no tengo caja, pido más recursos financieros externos, ¿vale? No tengo, gasto esos recursos, me vuelvo a quedar sin caja, vuelvo a pedir. No, cuidado. Es muy importante que conozcamos muy bien, controlemos muy bien cuál es nuestra estructura, digamos, a nivel de la P&L, de la cuenta de resultados, en definitiva. O sea, ¿cuáles son mis márgenes, digamos, de márgenes de contribución o cuál es mi estructura de costes en relación a mis ingresos? ¿Vale? Yo quisiera aprovechar, ya os digo, quiero aprovechar para hacer hincapié en que la caja es muy importante, es fundamental, la necesitamos para respirar. Pero si no tenemos, por decirlo de alguna forma, un control presupuestario que nos permita que nuestro negocio sea viable, nunca tendremos una caja saneada. Y al final acabaremos, bueno, digamos, no acabaremos muy bien. Vale, pues vamos a ir, bueno, os voy a hacer la última preguntilla que tengo aquí, ¿vale? Antes de seguir, quiero informar a todos los asistentes que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, ¿vale? Me lo podéis ir poniendo por el chat y yo se las iré formulando a ellos y para resolver cualquier tipo de duda, ¿vale? Entonces vamos a seguir, porque solo nos quedan unos 10 minutitos. Entonces sí quería comentaros, voy a tirar un poquito hacia atrás, porque hemos estado hablando del tema de los presupuestos, las previsiones y la planificación en general. Entonces sí creo que sería interesante que nos contáis un poquito cómo podemos realizar un presupuesto y cada cuánto hay que controlar este presupuesto. Sí, Jordi. Vale, me animo. Mira, esto depende un poco de la fase donde se encuentre la compañía, te diría, ¿no? Es decir, bueno, de la fase, de la intensidad, del nivel de crecimiento. Pues, empresas que se encuentran en una fase más de madurez, pues bueno, pues el business plan puede ser más anual, ¿no? Y ese tracking puede ser más anual. Yo pienso que siempre el business plan tiene que ser anual, independientemente de esa parte, pero cómo traqueas y cómo miras la desviación, pues esa monitorización, pues quizá en una empresa muy consolidada, que no tiene un gran nivel de crecimiento, que la cosa está más estable, pues puede ser una visión más, que te diré, mensual, trimestral. En cambio, en una empresa, pues una pyme que crece, o una empresa que va fuerte, o una empresa tecnológica, una empresa más startup, pues ese trabajo tiene que, yo te diría que prácticamente tiene que ser semanal, ¿no? En nuestro caso lo es. En nuestro caso, pues oye, pues ese business plan al final está, pues digamos que troceado o compartimentado en lo que sería semanas, y cada semana tiene unos objetivos en todas las áreas de negocio que evidentemente pues este objetivo colocado en todas las áreas de negocio tiene un impacto financiero. Tiene un impacto financiero de decir, oye, pues tengo que tener pues tantos leads, tengo que cualificar tantos leads, tengo que tener tantas reuniones, tengo que tener tantas ventas, tengo que tener tantos proyectos en los equipos productivos y tengo que tener tal nivel de facturación en esta semana y tal nivel de cobro, ¿no? Y eso te dibuja un poco todo el funnel global, tengo que captar tanto talento en ese periodo de tiempo y esa estructuración, a veces yo te diría que, y me voy un poco de la pregunta, pero que los financieros o el capital riesgo en general, nosotros que tenemos un vehículo inversor, a veces nos perdemos en las métricas están muy bien de cliente, pero nos olvidamos que hay un factor en el business plan esencial, que son las personas, ¿no? Y tú en las personas, la rotación, la entrada y la salida,
el onboarding, la captación de talento, eso te puede romper un plan de negocio por el medio, ¿no? Si en un momento dado una salida de personal inesperada, ¿no? Pues bueno, eso es un aspecto que tú también tienes que, de alguna forma, planificar y traquear, ¿no? Entonces, fijaros que al final el business plan y las finanzas tienen que recoger todas las áreas de negocio, no tan solo pues el precio que pongo del producto o la cantidad de leads que tengo, sino también, oye, cómo va el funnel de talento y qué predicción tengo de salidas potenciales, y las tienes que anticipar, porque la gestión de una compañía pues en gran parte va de la anticipación, ¿no? Y cuando pierdes esa predecibilidad, pues no te toca otra que poner mucho músculo, y en etapas iniciales ese músculo es necesario, por eso traquear de forma más intensa ese VP de forma semanal es muy necesario, y en etapas donde los procesos están más dibujados, los sistemas son más claros, pues y hay más, una empresa pues tiene unos pilares más sólidos, pues quizá ese seguimiento puede ser un poco más laxo, ¿no? Agustín, si quieres añadir. La verdad es que lo ha dejado muy claro y coincidimos plenamente. Además, hay este aspecto que es muy importante, que es el momento en que se encuentra la empresa. Con lo cual, efectivamente, ese va a determinar muy mucho con qué frecuencia tienes que llevar el control, ¿no? Pero nada que añadir. Perfecto. Bueno, pues ya estamos acabando. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, quería comentaros también a todos los asistentes que nuestro equipo desde Finergia se pondrá en contacto con cada uno de vosotros, porque sí promocionamos una consultoría valorada en 3.000 euros para cada uno de los asistentes. Entonces, se irán poniendo en contacto con vosotros, ¿vale? Para poder tratar este tema. Entonces, yo por mi parte, si tenéis algo que añadir, si queréis comentar algo más, tanto Jordi como Agustín. Jordi, ¿quieres hacer algún comentario? No, ¿Quieres oye, pues añadir? no, yo os diría que muchas gracias por la invitación, y yo os diría que, bueno, pues poner tecnología en todos los aspectos de la compañía, pues es muy importante, ¿no? Y de la misma forma, pues que quizá en aspectos de la empresa como las ventas, pues el CRM ya está muy implantado, y en otros aspectos de gestión de proyectos, pues un ERP está muy implantado, pues creo que pues el área financiera pues ahora tiene que digitalizarse mucho más, ¿no? Y que muchos de los procesos que son absurdamente manuales, porque el mundo ya es digital, pero oye, yo cojo una factura de un lugar, que me la dan en papel, que la tengo que subir en otro lugar, ya era digital, ha pasado a papel, la tengo que volver a digitalizar para volverla a pasar a papel, para volverla a digitalizar con Hacienda, ¿no? O sea, fíjate que aquí hay una cadena de ineficiencias que es descomunal. Pues en ese aspecto, aspectos de tesorería y aspectos financieros, digitalizarlos, pues es una ganancia en eficiencia, y creo que es muy positivo, ¿no?